Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DC's Comics. El día de hoy hablaremos de una obra de DC Comics, me refiero a Superman Red Son. Esta edición es publicada en México por Televisa después de todo un baile editorial. Meses de espera, cambios de formato, pero por fin está aquí. Es un hardcover de calidad mediana a decente, destaca principalmente por su tapa, ya que el fondo está en mate y algunos detalles como el personaje y el nombre están en barniz. Este cómic fue publicado en 3 números en 2003 bajo el sello Elseworlds, una línea en la que DC Comics podía explorar a sus personajes y conceptos de formas muy variadas. Como ejemplos tenemos Batman, Gotham by Gaslight, Batman in Darkest Night, Superman Secret Identity, Superman The Dark Side, Planetary Yellow Tierra Oculta y varios más. Los Elseworlds eran un espacio total para la creatividad, y a eso le podemos sumar que Superman, al ser una figura idílica, posible símbolo de la humanidad y teniendo el potencial de representar distintas ideologías, culturas y creencias, permiten germinar una obra de este tipo, en donde Superman abraza cuestiones políticas y sociales y nos las muestra desde otro punto de vista que en el siglo pasado era muy importante, el socialismo en Rusia y su búsqueda por el comunismo. Partiendo de ese punto inicial, puedo decir que Superman Red Son es uno de los mejores Elseworlds. Está bien trabajado y logra ser una historia satisfactoria y redonda. Construye de buena forma un mundo interesante y llamativo, en donde vemos variaciones del mundo real, obviamente personajes y conceptos de DC Comics muy cambiados, y referencias o tributos a la mitología de Superman. Es una historia que cumple su objetivo, deja un mensaje, es sumamente entretenida y en todos sus campos es resaltable. El primer capítulo de la historia lleva por título Surgimiento, y aquí nos muestra cómo aparece y se va desarrollando Superman. Se nos presenta a Luthor, el personaje que le va a servir de contrapeso durante toda la historia. Vemos todos los elementos que son distintos en este mundo, y cómo las naciones y personas reaccionan ante este ser tan poderoso. Todo ocurre en los 50s, vemos a este Superman siendo héroe, cómo sirve a su nación acorde a sus creencias, y qué es lo que lo lleva a decidirse a tomar el poder en sus propias manos. En la segunda parte, que conocemos como Ascenso, vemos a Superman enfrentando cada vez más retos por parte del ex Luthor, cómo Rusia está creciendo en su poderío, el gobierno de Superman aparentemente funciona, pero por los medios que usan para lograr las cosas aparecen opositores. En esta parte de la historia nos encontramos en los 70s, y en general vemos cómo Superman persigue sus ideales utópicos sin importar qué se le ponga enfrente. Para el desenlace tenemos el capítulo Preparación, en donde ya estamos en la década de los 2000. Vemos que Luthor logró levantar su país y que el mandato de Superman se enfrenta a problemas que tiene que arreglar de una vez. Aquí es donde tenemos más acción y muchas de las ideas tienen una resolución. Está escrita por Mark Millar, un autor muy conocido en la actualidad ya que sabe manejarse muy bien comercialmente. En DC's Comics le he dedicado varios videos y si ustedes los han visto o pasan a verlos, verán claramente que aunque trato de buscarle el lado más positivo a su trabajo, denoto un hartazgo con su obra actual. Estoy cansado y en cierta forma decepcionado de la forma en la que Millar escribe hoy en día, y llegar a ese agotamiento no fue solo por esas obras en sí mismas, sino por conocer su trabajo a lo largo de los años. La bibliografía de Mark Millar la podemos dividir en 3 o 4 bloques. Su etapa más temprana fue en el Reino Unido, en donde trabajó en la mítica 2000 AD. Después comenzó a trabajar en lleno con su llegada a los Estados Unidos, en donde venía apadrinado por Grant Morrison y realizaba obras en DC, Vertigo y Wildstorm. Esa primera etapa se extiende más o menos desde principios de los 90 hasta el 2003-2004, y francamente considero que ahí están sus mejores trabajos, porque en esos momentos Mark Millar tenía hambre. Se notaba que Millar tenía un interés artístico en este medio, mostró muchas cosas interesantes, hizo obras de gran calidad, ayudó a darle nuevos vientos al género de superhéroes, y consiguió ganarse un nombre en la escena norteamericana. Algunas de las obras que recomiendo leer de este primer bloque son su etapa en Swamp Thing, en donde por cierto su primer arco está escrito junto a Morrison, su pequeño paso por Flash, su primer acercamiento con este personaje en Superman Adventures, su corrida en The Authority, en donde tomó el manto de Warren Ellis y lo hizo de gran manera. Creo que justo esa obra es el aporte más importante que tiene Millar en el género superheroico. Él mismo ha tomado cosas de ahí una y otra vez para sus trabajos posteriores en el Millarworld, e inspiró a varios autores modernos, y por supuesto su llegada a Marvel con The Ultimates. De ahí pasamos a un segundo bloque, en donde sigue teniendo obras buenas, pero desgraciadamente encontró una fórmula y una estructura que le dieron muchos frutos y le hicieron inclinarse hacia los bestsellers. Millar, a partir de esta segunda etapa, es el equivalente al cine blockbuster. Su calidad es dudosa, constantemente debatible, pero son historias entretenidas y que pueden enamorar fácilmente a muchos lectores. Ahí tenemos obras como la segunda etapa de Ultimates, Ultimate Fantastic Four, Old Man Logan, Civil War, y los inicios de su propio sello, Kick-Ass, Nemesis Superior, etc. Esta etapa contempla desde 2004 hasta por ahí de 2012. Como pueden ver, la calidad de las historias va fluctuando. Hay algunas muy buenas que nos siguen presentando cosas interesantes, y hay otras que ya presentan incongruencias, hoyos y constantes fusiles, dándonos en resumen un bajón de calidad, pero un aumento en ventas. Millar en ese momento brilló principalmente por su habilidad de escribir de una forma casi cinematográfica y por su uso exagerado de la violencia y la sangre. Y así llegamos al tercer bloque, el actual, en donde más que nada está concentrado en crear sus marcas, extender su Millarworld y sacarle todo el jugo posible.
posible, así sea sacando nuevas historias o series regulares de sus obras originales o exportando lo más que pueda al cine. Esta etapa actual está principalmente en Image Comics y de ejemplo tenemos obras como Starlight, MPH, Jupiter's Legacy y varias más. Aquí la calidad bajó aún más, ya que la mayoría de estos cómics simplemente son premisas entretenidas contadas de forma divertida, e incluso ya le bajó a la violencia para poder absorber un público mayor. Seguramente se percataron de que esta obra está en el primer bloque, por lo tanto no solo es un cómic entretenido o para pasar el rato. De hecho considero que este es el cómic más completo de Mark Millar, en el que más ha trabajado tanto a niveles técnicos y artísticos, el que más planeó e hizo germinar a base de esfuerzo. Aquí tenemos a un Millar que realmente escribe, que se esfuerza y explora las ideas y conceptos desde su propia sensibilidad. La idea de esta historia le llegó a Millar cuando era muy joven, después de leer el número 300 de Superman, en donde se explora de una forma muy superficial, corta y ligera este concepto. Según sus propias palabras, desde 1992 ya tenía algunos de los puntos de la trama bien establecidos. Conforme creció como autor y trabajó en DC, logró hacerles llegar la idea y que se la aprobaran. Así en Superman Red Son vemos las habilidades de Mark Millar explotadas de la mejor manera. La narración está construida de gran forma, el propio Superman es el que nos va narrando la historia y Millar consigue darle una voz muy especial, ya que consigue alcanzar un balance entre lo que es Superman como personaje y las ideas de aquella Rusia. De hecho, ese planteamiento de Superman, en donde es bueno pero no teme hacer cosas cuestionables para lograr sus objetivos, me agrada bastante, es de mis enfoques favoritos del personaje. Mark Millar realmente consigue un buen desarrollo, porque de inicio está lleno de matices muy ricos, y conforme avanza la historia tenemos una evolución. Superman aprende, madura y obtiene sabiduría. La forma en la que Superman se expresa y habla va enarbolando bien la ideología que tiene, nos muestra varios conceptos principales de este pensamiento político, en sus acciones y en su misma esencia, se juega inteligentemente con sus contradicciones, y con una escala de grises muy bien lograda. Visualmente también es uno de mis diseños favoritos del personaje, el tono oscuro de su traje y el cambio de logo se ven muy bien, pero lo que más me gusta es que en cada capítulo va cambiando. El traje poco a poco se va haciendo más militar y realmente sirve para que veamos a Superman como un líder de estado. El resto de personajes son presentados de buena forma, muy imaginativa. Tenemos sutiles cameos de gente tan importante como los padres del Superman que conocemos, un poco más de participación de personajes como Jimmy Olsen y Lana Lang, los cuales resultan ser versiones interesantes, para después tener un poco más de énfasis en personajes como Lois Luthor, Wonder Woman, Batman e incluso Hal Jordan. Con Lois explotan la vena emotiva y nos muestran un poco del mundo que la rodea. Con Batman se va más del lado del símbolo, creando una versión que a algunos podrían no gustarles, pero personalmente creo que está bien llevada, ya que es creíble bajo el contexto en el que se encuentra y tiene una función importante para la historia. Es un Batman más radical, pero a diferencia de versiones como el de All Star o el de Batman v Superman, este tiene congruencia. El diseño visual resulta divertido y nuevamente es adecuado para el ambiente. Wonder Woman también es usada de una forma bastante buena. De hecho tiene un componente dramático muy interesante, ya que en cierto momento recibe un daño brutal y Superman lo que hace es elegir sus ideas sobre un ser querido. Esta escena está muy bien hecha y creo que ha sido una de las más crudas y efectivas que ha hecho Millar, sin necesidad de violencia innecesaria o sangre exagerada. La aparición y el uso que se le da a Hal Jordan me agrada, pero sí me genera cierto ruido, principalmente por las cosas que conocemos de la corporación interna en el universo DC normal. Puedo entender que al ser otro mundo las cosas pueden cambiar, pero en ningún momento se especifica, y el personaje que más brilla después de Superman es por supuesto Lex Luthor. Esta versión es casi perfecta, al ser tan idealista y narcisista, es el Luthor más peligroso que nos podemos encontrar. Con él se nos presenta la otra cara de la moneda, el capitalismo. Se usa para exponer algunos de sus puntos principales y también consigue ser manejado con muchos matices. Luthor y Superman, el capitalismo y el comunismo, están jugando sobre una balanza en toda la obra. A veces vemos que una cosa funciona, que a otra le está yendo muy mal, que en unas se hacen cosas reprobables y se está sacrificando la libertad, que en otras se guían por la violencia y el ego, pero siempre dando múltiples caras y cosas a debatir. Probablemente una persona que esté más inclinada hacia alguna de estas dos posturas políticas va a encontrar razón absoluta en uno de los dos bandos, pero es una historia a la que le sacarás más viéndolo de una perspectiva neutra. Los temas políticos y sociales no están explorados de la forma más profunda, pero sí en la justa medida que hace que este cómic tenga más capas de las que podría aparentar. Es una de esas narraciones que se agradecen porque al darle otra lectura le encuentras cosas nuevas. Las bases e inspiraciones de este cómic son muy notorias. Por un lado tenemos obras de revisionismo histórico del siglo pasado y por el otro historias de ciencia ficción distópicas. Innegablemente se nos remite a obras como 1984 de Orwell o Un Mundo Feliz de Huxley. De los cómics se toman cosas de Authority y de algunas de las obras más importantes de Alan Moore como Watchmen o Before Vendetta. Esto nos muestra que aunque estaba en su mejor momento, Millar nunca fue un autor del más alto calibre. Muchos autores y muchos medios artísticos toman ideas de otros lados, pero Millar suele hacerlo de una forma muy notoria, sin indagarlo demasiado con su propia creatividad. Aquí no pasa la magnitud que ocurre actualmente, no siento que se fusile ideas, pero todo el tiempo esos elementos están ahí, resaltando. El detalle más negativo que le encuentro a esta historia es hacia el final, ya que la resolución de un conflicto se siente anticlimática, y esto nos puede poner en alerta porque es uno de los problemas principales que tiene Millar, que se cae en las conclusiones, pero afortunadamente el final logra redondearse de una forma bastante bella, que tiene toques de paradoja y metaficción, y nos da una lección muy importante.
Ese final deja un saborcito muy morrisoniano, y eso tiene su justa razón, ya que Grant Morrison le dio esa idea a Miller para el final. Esos detallitos y huecos que tiene el último número, no puedo achacarlos a Miller, porque he sabido que en realidad él quería hacer 4 números, y DC Comics no se lo permitió, así que quizá esta obra pudo haber quedado aún mejor. Como dato curioso, esa situación y lo que le pasó en Authority fue lo que provocó la salida de Miller de DC Comics. En el apartado artístico tenemos a 2 dibujantes. El primer número y parte del segundo tiene a Dave Johnson, un artista que principalmente trabaja en portadas. Lo hemos visto en las cubiertas de Punisher Max y 100 Bullets. Su trabajo es muy bueno, narrativamente funciona de maravilla, él nos da elementos muy importantes, ya que su dibujo refleja perfectamente cada época, un poco de la cultura del país en cuestión, algunos de los simbolismos y propagandas que se usaban en esos tiempos, logra crear muy buenos diseños de personajes, escenas de acción con buena fluidez, buenos rasgos faciales y que nos transmiten emociones, y viñetas muy memorables. El cambio de dibujante en cierto modo es uno de los puntos bajos de la obra, ya que en el segundo número se nota bastante cuando van cambiando entre sí, no entorpece el ritmo ni la narrativa, pero sí resalta bastante que Dave Johnson es el que tiene mayor calidad entre esos 2 artistas. Los otros dibujos del segundo número y el tercero están hechos por Kilian Plunkett, un artista que tiene una obra muy corta y personalmente solo lo conozco de algunos trabajos de Dark Horse, como son Star Wars, Shadows of the Empire y Aliens Labyrinth. El tono general de su dibujo no desentona con Johnson, pero sí es muy distinto en sus diseños y en sus rasgos faciales. Esto provoca que algunas escenas no sean tan fuertes como si lo hubieran sido con Johnson, pero en general también es un artista muy bueno, nos regala grandes momentos, buenos combates y escenas llenas de acción. El trabajo de ambos todo el tiempo está acompañado por el colorista Paul Mounts. Este hace un trabajo espectacular, le da mucha fuerza a ambos dibujantes y los unifica, nos regala colores y tonos muy bonitos, pulidos y brillantes, que cumplen una muy agradable función narrativa. En resumen, es una obra muy buena, muy disfrutable, a mi consideración el mejor trabajo de Mark Millar, que nos deja conceptos e ideas para reflexionar, y creo que es excelente poder tenerlo en este formato. Tú dime en los comentarios qué te pareció Red Son, qué te parece la obra de Mark Millar, qué te pareció el video y todo lo que quieras. Sigue en This is Comics.